bueno que Él hace. Muy contento de tener a la familia Chamagua acá con nosotros, amén. Al tío Toñito, hermana Patti, a José, a Julita, que el día de ayer estuvo cumpliendo 10 años. 10 años, ya es toda una muchacha, amén. Doy gracias al Señor también por el onomástico de mi esposa, amén. Está de manteles cortos hoy, amén. No de manteles largos, de manteles cortos, amén. Está cumpliendo años el día de hoy y doy gracias al Señor por la vida de mi esposa, amén. Pues hemos estado juntos todo el día también, amén. Y espero que no se haya aburrido ella pasar todo el día de su cumpleaños conmigo, amén. Así, amén, pero yo pues la he pasado bien. Aparte de eso, les comentaba, tomamos el test que teníamos que tomar y gracias al Señor pues, qué bonito ver ahí cuando dice pasó, vea, paz, ¿verdad? Paz, en lugar que diga feo, dijo paz, pasó, ¿verdad? Así que qué bonito. Muy agradecido con el Señor, hermanos. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a compartir la palabra bajo el tema el que no es conmigo es contra mí. Y le digo porque estamos nosotros viviendo tiempos en los que la mayoría de gente, y no estoy hablando de la gente en el mundo, estoy hablando de la gente cristiana, estoy hablando de la gente que se congrega o que nos congregamos en la iglesia, pero la mayoría de personas, hermanos, toman el evangelio como algo que lo agarran por aquí y lo dejan por allá. Lo agarran como una pelota, es decir, le pegan una patada por aquí, otra patada por allá, y total que demasiada gente no toma las cosas del Señor en serio. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que de la boca del Señor sale una espada de doble filo? Y esa espada de doble filo corta cuando entra y corta cuando sale. Y esa palabra de doble filo tiene un nombre, es la palabra, es el evangelio. Y lo que en realidad está diciendo la Escritura es que a unos corta para salvación, a los que creen y llevan a la práctica de vida la palabra, y a otros corta para condenación, es decir, a aquellos que dicen que creen pero que no creen, o a aquellos que rechazan la palabra, o a aquellos que simple y sencillamente deciden ignorar al Señor. En el Evangelio según San Mateo, se pueden venir conmigo, vamos a estar leyendo varias escrituras. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 30, en el todopoderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mateo 12, verso 30. Me dicen amén cuando estemos ahí. De ahí es donde tomamos el texto, el tema del mensaje de hoy. El que no es conmigo es contra mí. Y nos dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Precisamente eso. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Estamos ahí? Amén, en el nombre del Señor. Amén. Por supuesto que bendecimos la palabra del Señor. Y note lo que está diciendo, porque nosotros tendemos a ser ambivalentes. Esa palabra de ambivalente significa lo que la India María decía, ni chicha ni limonada. Ni chana ni juana, ¿verdad? Entonces, somos ambivalentes, ni chana ni juana. Es decir, ni somos cristianos, pero decimos que somos cristianos. Hay otra palabra para esa palabra de ambivalencia y es la palabra charlatán. Es un poquito más grosera la palabra de charlatán, porque la palabra charlatán se refiere a una persona que dice que es algo y no es. Entonces, en ese sentido, la iglesia moderna está llena de mucha charlatanería, es decir, de mucha gente que dice que es cristiana, pero en su práctica no lo es. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Es decir, mira los frutos de la persona y te vas a dar cuenta quién es charlatán y quién no es. Quién es ambivalente y quién no es. Es decir, quién es firme y quién no es. ¿Quién está en el Señor y quién no está en el Señor? Ahora, cuando nosotros vemos desde el punto correcto las Escrituras, realmente asustan. Imagínense que el Señor Jesús, esto está en blanco y negro, aquí no hay colores de ningún tipo, aquí no hay ningún arco iris, aquí no hay que se puede prestar para una interpretación diferente. Aquí, en el texto que acabamos de decir, dice, el que no es conmigo, contra mí es, punto.
El que no es conmigo contra mí es. Y cuando él habla de que aquellos que no están con él, de lo que él está hablando es de aquellos que escogen desobedecer. De aquellos que dicen lo voy a pensar. De aquellos que, utilizando una expresión de mi padre, Ramón Chamagua, piensan que se echan a Dios a la bolsa. Toda la vida escuché a mi papá decir eso. No sé si mi tío puede decir un amén. ¿Ah? Amén. Mi papá siempre decía, ese cree que me va a echar a la bolsa. Y nosotros creemos, muchos de nosotros creemos que nos podemos echar a Dios a la bolsa. Es decir, es una forma de decir, muchos de nosotros creemos que podemos engañar a Dios. El apóstol Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pero muy a pesar de todas esas advertencias, vivimos y nos comportamos como si podemos engañar a Dios. Muchos de nosotros, amados hermanos, hacemos, pensamos, vivimos en medio de cosas que sabemos que no debemos de pensar, hacer ni vivir en medio de eso. Y eso es bien peligroso porque la palabra del Señor está diciendo, todo aquel que desobedece mis mandamientos es enemigo mío. ¿Sabe usted lo que implica ser enemigo de Dios? Pregúntele al diablo. Pregúntele a Belcebú lo que es ser enemigo de Dios. Pregúntele cuál es el fin de los enemigos de Dios. Pregúntele a toda aquella gente desobediente que ha terminado en el infierno por no querer obedecer al Señor. Yo sé que nosotros preferimos ver a Dios desde el lado del amor. Es que Dios es amor. Ah, sí, Él es amor, si la palabra de Dios no miente. Él es espíritu también, Él es misericordia, Él es justicia, Él es el juez, Él es el primero y el último, y Él es un montonazo de cosas. Ah, pero también es un Dios que castiga. También es un Dios que es fuego consumidor. También es un Dios que ha diseñado un día en el cual Él va a juzgar a todos los hombres, porque es necesario que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice el libro de los Hebreos capítulo 9. Y a propósito del libro de los Hebreos o de la Biblia es un libro muy diferente. La Biblia es un libro muy diferente y eso lo tenemos que tener claro porque los siglos pasan pero la Biblia permanece. ¿Se ha fijado usted en eso? Nosotros no tenemos una Biblia diferente a la que tuvieron hace 100 años, hace 500 años. Imagínese usted que hace 500 años vino a Cristóbal Colón a esta tierra, 1492. A él se le ha dado el crédito de haber descubierto el continente americano, cosa que no es cierto. Antes de él ya había sido descubierto el continente americano y ni siquiera había sido descubierto, porque cuando hablan de descubierto está hablando de los europeos. Quienes no sabían que el continente americano existía eran los europeos, pero aquí ya vivía un montonazo de gente. Cuando los españoles vinieron a este continente, por lo menos solamente en Latinoamérica habían alrededor de 70 millones de personas. Entonces los ignorantes eran los europeos, no eran los americanos, los nativos de estas tierras. Entonces, pero cuando nosotros pensamos en Cristóbal Colón, decimos, eso fue hace cuántos años, hace 500 años. ¿Y sabe cuál Biblia existía hace 500 años? Esa misma Biblia que usted tiene en sus manos. ¿Sabe cuál Biblia existía hace 1000 años? Cuando estamos hablando de 1000 años atrás, estamos hablando de las edades oscuras. Estamos hablando cuando la Iglesia Católica andaba persiguiendo a medio mundo a través de lo que llamaban la Santa Inquisición, asesinando, quemando a la gente en la hoguera por atreverse a leer ese libro que usted tiene en sus manos. ¿Y sabe cuál libro era ese? El mismo que usted tiene en sus manos. Hace 1500 años atrás, hace 1700 años atrás, nos remontamos al tiempo de Constantino. ¿Y sabe cuál Biblia tenía la gente de hace 1700 años atrás? El mismo que usted tiene. Entonces, los siglos pasan, pero la Biblia es la misma. Los imperios aparecen y desaparecen y son olvidados, pero la Biblia permanece. Las dinastías suceden, existen, desaparecen, pero la Biblia permanece. Los reyes son coronados y los reyes son destronados, pero la Biblia permanece. Los emperadores decretan su destrucción, pero la Biblia permanece. Los ateos atacan la palabra de Dios, pero la Biblia permanece. Alguien diga, la Biblia permanece. Los agnósticos
se sonríen de forma cínica de la Biblia, pero ¿sabe qué pasa con la Biblia? Los agnósticos mueren, pero la Biblia permanece. Amén. Aquellos que pasan criticando todo de la palabra de Dios, la critican hasta decir ya no, y se mueren, pero la Biblia permanece. Encienden hogueras. ¿Sabe usted que encienden hogueras para quemar la Biblia? Pero la Biblia permanece, es indestructible. Se predice que, yo no sé desde cuándo vienen diciendo que la Biblia va a dejar de ser, que la gente va a dejar creer en ella. Hay millones de personas, hay muchísima gente tratando de hacer creer a la gente que la Biblia es un libro de cuentos de hadas, es un libro que no es real, que ha sido inventado, que son fábulas, que es aquí, que es allá. Y toda esa gente nace, crece y se muere, pero la Biblia permanece. ¿Y sabe por qué permanece? Porque es la palabra de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios, y si es palabra de Dios es espíritu, y el espíritu no puede morir. Amén. Todos aquellos que tratan de desmistificarla, de quitarle todo el valor, se mueren. Pero la Biblia permanece. Y en la Biblia, el Señor Jesucristo dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si no es usted mi amigo, dice el Señor, es mi enemigo. Nosotros muchas veces decimos, hay gente que no nos quiere, pero aún así no los tratamos de enemigos. Hay gente que no está con nosotros. Amén. Hay gente que no está con nosotros. ¿Quiénes son nuestros verdaderos amigos? Aquellos que están en nuestras necesidades. Mire ahora la necesidad que tiene nuestro hermanito Oscar, que estábamos hablando temprano. Amén. ¿Quiénes crees que son los amigos de él? Nosotros. Amén. Sus amigos son aquellos que están en la necesidad, en el dolor, en la tristeza. Esos son los amigos y esa es la familia. Amén. El Señor Jesús lo sabe. ¿Quiénes son los amigos del Señor? Aquellos que lo aman. ¿Y de qué manera le demostramos el amor al Señor? Nuestras esposas quieren que les demostremos el amor llevándolas a cenar, que les demostremos el amor llevándolas a la tienda, que les demostremos el amor diciéndole: mira, aquí está la tarjeta de crédito, mi amor, agárrese todo el día y váyase para el mall. ¿Verdad? Cómprese 1000 pares de zapatos, mamita, no se preocupe. Amén. Así quieren las esposas que les demostremos el amor. Pero el Señor Jesús no nos pide tarjeta de crédito, no nos pide dinero, no nos pide que lo llevemos de compra. El Señor Jesús, si nosotros verdaderamente lo amamos, lo que Él nos pide es que nos sometamos a su palabra. Es decir, si estamos casados, dice el Señor, no cometas adulterio. Si estás soltero, dice el Señor, no caigas en la fornicación. Si vas a decir algo, dice el Señor, no mientas. Si vas a dar algo, dice el Señor, siembra de una manera abundante. No siembres de una manera tímida, porque el que siembra poco va a recoger poco, y el que siembra mucho va a recoger mucho. El Señor quiere que aún en las cosas pequeñas lo alabemos, lo adoremos y le digamos: Señor, aquí estoy dependiendo totalmente de ti. Porque cuando dependemos totalmente de Él, entonces aparece el hermano Pozo. Entonces aparece el otro señor con su hijo. ¿Por qué? Porque es el Señor. El Señor tiene ángeles por todos lados, en todo lugar y a toda hora. Pero Él quiere que le demostremos nuestro amor a Él. Y no de labio o de la lengua a labio, sino que a través de los hechos. Amén. Decía el brother Andy: desde que amanece el viernes yo quiero estar en la iglesia. Es bien rico, es bien sabroso estar en la casa del Señor. Amén. Entonces, esa es una forma de decirle al Señor: Señor, I love you. Señor, te amo. Es una forma de decirle al Señor: Señor, yo no soy enemigo suyo. Cuando estamos dando testimonio, miren lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos dando testimonio del Señor. Hay cantidad de gente que a estas horas del día, en un viernes en la noche, están metidos en la discoteca. Aquellos que están solos, a lo mejor llenos de soledad, han pasado por los 7-Eleven o por las tiendas donde venden alcohol, comprando pero tanatadas de cervezas, y a lo mejor están ahogando su soledad cuando no deberían de estar solos. Pero están solos, ¿por qué? Porque son enemigos del Señor. Todo aquel que es enemigo del Señor es aquel que está en pecado. Y estar en pecado es practicar la injusticia. La injusticia no solamente tiene que ver con robarle al pobre.
La injusticia no solamente tiene que ver con no pagar lo que se debe. La injusticia no solamente tiene que ver con hacernos del ojo pacho, con hacernos los sordos, con hacernos los mudos. La injusticia también tiene que ver con la práctica del pecado. Cualquiera que sea el pecado, hasta hemos estado hablando en estos últimos días, la misma ignorancia es pecado. Ser ignorantes es pecado. Y es por eso que el Señor dice, mire lo que dice el Señor. El que no es conmigo, contra mí es. Una persona ignorante está en contra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Él es las profundidades de la sabiduría. Entonces, en el pueblo del Señor, la ignorancia no debe de ser tolerada, porque los que son ignorantes son enemigos del Señor. Imagínense ustedes, hasta en las cosas que aparentemente parecen más pequeñas. Amén. En el libro de Romanos, venga conmigo a Romanos al capítulo 2. Me dicen amén cuando estemos ahí. En el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, en adelante, hablando de estos temas, dice la palabra: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Benignidad es una especie de tolerancia, una especie de paciencia. La paciencia del Señor nos guía al arrepentimiento. ¿Se han dado cuenta usted lo paciente que el Señor es con nosotros? Muchas veces con nuestros hijos, nosotros no somos tan pacientes con nuestros hijos. A veces tratamos de ser pacientes, pero nos acaban la paciencia, ¿sí o no? Amén. ¿Se imagina usted la manera como nosotros tentamos la paciencia del Señor? Y aquí la palabra del Señor dice que su benignidad nos guía al arrepentimiento. ¿Y por qué el Señor nos guía al arrepentimiento? Porque caemos en pecado. Cada vez que caemos en pecado nos convertimos en enemigos del Señor. Verso 5. Pero por tu dureza, mire usted, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, cuando yo rehúso a ser obediente, cuando yo rehúso someterme a la palabra, al mandamiento, al Espíritu de Dios, lo que yo estoy haciendo es atesorando ira de Dios en contra mía. Y digo en contra mía porque cada uno va a pagar por sus propios pecados. Nicole no crea que mami va a estar ahí para defenderla. Amén. Hermano Josecito no va a estar ahí para defender a hermana Ceci. Hermana Noemí no va a estar ahí para dar palabra por hermano Moe. Ni hermana Carmen para defender a hermano Edwin. Muy portero puede ser él, pero no, eso no va a valer de nada. Amén. Cada uno va a tener que dar cuentas por todo aquello que ha atesorado, ya sea para bien o ya sea para mal, de acuerdo a las obras que ha tenido en esta vida. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Cuando estamos hablando del Señor no hay términos medios. Diga conmigo, no hay términos medios. Si no recogemos junto con el Señor, la Escritura dice que estamos desparramando. Es decir, estamos desperdiciando. Dicho de otra manera, si no estamos laborando, trabajando con el Señor, estamos en pecado. Punto. Estamos en pecado. Y la pregunta es, ¿en dónde estamos nosotros? Amén. Qué bonito verles en la iglesia. Qué bonito que estemos congregados juntos. Qué bonito que estemos compartiendo esta palabra. Qué bonito que estemos aprendiendo. La fe, dice Romanos, viene por el oír de la palabra de Dios. ¡Qué precioso eso! Pero aún hay más. Aún hay más. ¿Qué más estamos haciendo? ¿Qué tanto estamos siendo heraldos del Evangelio, atalayas del Evangelio, embajadores del Evangelio? ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado. Enviado.
¿Cuántos de nosotros estamos ejerciendo nuestro apostolado? Es decir, ¿cuántos de nosotros estamos siendo enviados por el Señor a predicar y anunciar las bondades de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable? Tal y como la palabra del Señor lo expresa. Amén. Si no recogemos junto con Él, estamos desparramando. Esto en el Señor, en el Evangelio del Señor, no es como en la política. ¿Sabe usted que en la política las personas un día están en un partido político, otro día están en otro, unas veces dicen son de derecha, otros de izquierda, otros del centro, centro izquierda, centro de derecha, hoy soy independiente? Eso es en la política, pero en el Evangelio o eres cristiano o no eres cristiano. Solamente hay dos categorías, o el sí o el no. O te sometes al Señor o estás en desobediencia con el Señor. Ahora, la recompensa al estar en obediencia al Señor es ser amigo de Dios. El castigo al estar en desobediencia es ser enemigo de Dios. Imagínense si a veces nos asustamos cuando tenemos un enemigo por ahí, más que todo si es un enemigo que hasta nos amenaza la vida. Imagínese usted lo que es eso de tener de enemigo a Dios. Una de las cosas maravillosas del rey David es que el Señor lo llamaba al rey amigo. Amigo de Dios fue David, en medio de su pecado, en medio de sus debilidades, en medio de todo aquello que él pasó en su vida. Pero imagínese usted, amigo de Dios, diferente a ser llamado enemigo de Dios. Balaán, un enemigo de Dios. Ananías, un enemigo de Dios. Zafira, una enemiga de Dios. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo menciona a hombres que inclusive eran tan enemigos de Dios que él dijo, los entregué en manos de Satanás para que aprendan a no blasfemar. Nosotros blasfemamos no solamente con la palabra, también blasfemamos con los hechos. Blasfemamos con las acciones. Amén. Y es importante que nosotros entendamos que no debemos de hacer eso. Debemos de estar espiritualmente en el lugar en donde el Señor nos quiere para que recojamos con el Señor. ¿Estamos dentro del reino de Dios o fuera del reino de Dios? ¿Estamos calientes o estamos tibios o estamos fríos? ¿En dónde estamos? Si nosotros no estamos adentro del reino de Dios, estamos adentro del reino de las tinieblas. No hay lugar intermedio. En la iglesia católica se inventaron ¿cómo llaman el lugar intermedio? El purgatorio. Falso, eso no existe. Eso no existe. Era una forma de estafar a la gente y le decían, y por eso es que a la gente le estafaban, ¿no? Con las indulgencias. Y decían, si pagas $1,000, si pagas $10,000, tu fulano de tal familiar que está en el purgatorio, sale de allí y se va al reino de Dios. Imagínate qué sinvergüenzada. Todavía siguen haciendo eso. Y la gente lo sigue creyendo. Y la pregunta es ¿por qué? Esa cosa no existe. Y nosotros no debemos de creer que hay otro punto con el Señor. O somos amigos del Señor o somos enemigos del Señor. ¿Cuántos amigos del Señor habemos acá? Amén. ¿Cuántos enemigos cree que hay acá del Señor? ¿Hay enemigos del Señor acá? La obediencia es ser amigo. Desobediente es ser enemigo. ¿En dónde nos vamos a poner nosotros? Amén. ¿Alguien puede decir un gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios no solamente es amor, Él es fuego consumidor. Contrariamente a nosotros, ¿se ha dado cuenta usted lo injusto que nosotros somos? Somos injustos. Pero Dios es justo. Es ecuánime. Ecuánime es otra palabra para decir justo. Es decir, ni más ni menos. Él da, Él paga conforme a las obras de cada uno. Por eso es que la fe sin obras es muerta. Amén. Dios es ecuánime en sus juicios y solamente actúa en ira, pero con justicia. Después que nos ha dado una y otra oportunidad. Ahora, es importante saber que a Dios, el Señor, le ofende nuestro pecado. Le ofende nuestro pecado. Hablaba con un primo, hermano mío, los otros días. Y en la conversación que estábamos teniendo, él mencionó el nombre de otro primo hermano de nosotros dos, a quien yo no he visto desde allá por 1981. Y la última vez que lo vi,
le había él robado a una de mis tías y lo habían echado y yo lo había llevado ahí a la casa y él me dejó muy mal parado. Y total, yo no quise saber más de él. Imagínese usted cuántos años han pasado desde 1981 hasta uno de estos días platicando con estos primos que mencionó a ese otro primo. Y me dice este primo, hablando de ese otro primo, me dice, sabes que toda la familia lo ha desterrado. Es ahora él un hombre mayor. Y me dice, toda la familia lo ha desterrado. Y le digo, ¿por qué? Nunca dejó de ser sinvergüenza. Y me dijo, nunca dejó de ser sinvergüenza. Nunca se volvió vicioso, drogadicto, alcohólico, fumador, de todo. Robaba y se bajaba a quien se le cruzara por delante. Y total, hoy es un hombre mayor y absolutamente nadie quiere saber nada de él. Y me dice, pero ¿sabes qué? Me dice, yo lo ayudo porque es mi primo, me dice, es mi sangre. La misma manera como nosotros actuamos, imagínense, porque muchas de las cosas que nosotros tenemos vienen del Señor. Lo que pasa es que Él es perfecto y nosotros somos imperfectos. Pero cuando Él juzga con justicia. Esa es la palabra ecuanimidad. Pero el Señor está airado por nuestro pecado. Y cuando digo nuestro, estoy hablando del pecado suyo y estoy hablando del pecado mío. Eso le causa ira al Señor, el pecado nuestro. Amén. Dios está airado por causa del pecado rampante en la humanidad. ¿Se ha dado cuenta usted la manera como la gente allá afuera desprecia al Señor? ¿Ha prestado usted atención cómo se burlan del Señor? Cómo insultan al Señor, cómo vituperan el nombre del Señor, que la palabra de Dios dice, el nombre del Señor es blasfemado por causa de vosotros los gentiles. ¿Se ha dado cuenta usted cuánto predicador falso, porque así lo expresa la palabra del Señor, ponen en vergüenza el evangelio del Señor? Mucha gente escucha a tanto predicador falso y predicadores mentirosos hablando de un evangelio que no existe, un evangelio que está enfocado y que tiene su raíz solamente en el dinero. Un evangelio que lo único que trata es de mentirle a la gente, de engañar a la gente, de sembrar una falsa seguridad en la gente solamente para que les den dinero. Y se ha fijado cómo esta gente trae tanto mal nombre al evangelio y tanto mal nombre al Señor. Hermanos, si a nosotros esas cosas nos ofenden, imagínense cuánto más al Señor, que este ni siquiera es nuestro evangelio, este es el evangelio del Señor. Amén. Entonces, el Señor está airado por el pecado que hay en el mundo, es rampante. Está airado por toda la violencia que hay en el mundo. ¿Saben ustedes cuántos padres de familia han abusado y están en estos mismos momentos abusando de sus propios hijos? Y hoy ya no solamente de las niñas, abusando sexualmente también de los niños. ¿Cuántas madres de familia están ahora mismo tolerando que sus propios padres abusen sexualmente de sus hijos? O que los golpeen o que los maltraten físicamente. ¿Ustedes no creen que eso llena de ira al Señor? Y porque al final aquellos que no creen utilizan esas cosas para decir, mira, si Dios existiera, ese tipo de cosas no pasarían. ¿Usted cree que no le causa ira al Señor escuchar a tanto predicador falso, a tanto evangelista falso, a tanto apóstol falso, hablar tonterías y boberías que absolutamente nada tienen que ver con su palabra? Predicando un evangelio que en lugar de estar llevando a la gente al reino de Dios, la están mandando más directamente al infierno. Y lo están haciendo abusando de su palabra. Engañando sin tenerle temor a lo que la palabra del Señor dice en Apocalipsis 22, que no está permitido ni agregar ni quitar una sola palabra, ni una tilde, ni una coma de esta palabra. Porque hay una amenaza que todas las pestes de este libro van a caer sobre la persona que haga eso, pero a mucha gente eso le sale sobrando. Un montón de predicadores inventándose todo tipo de doctrina. Engañando. ¿Sabe de qué vamos a hablar el domingo si el Señor nos presta vida? Vamos a hablar de todo el abuso al que la mujer ha sido sometida a lo largo de la historia. Al Señor le causa ira cómo el hombre, los varones han abusado de la mujer, cómo han sometido a la mujer, cómo han explotado a la mujer hasta el día de hoy. De eso vamos a hablar el domingo. Al Señor le causa ira el pecado humano.
La altanería, la arrogancia, la altivez, la desobediencia, la pretensión, la mentira, el engaño, el abuso, la hipocresía, todas esas cosas ofenden al Señor. Y por eso es que Él dice, el que no está conmigo es enemigo mío. Y eso es palabra de Dios, diga, es palabra de Dios. Dios está airado por la violencia, airado por la maldad, airado por el abuso, airado por la corrupción, airado por la bancarrota moral que existe en el mundo. Y desafortunadamente en muchos lugares que dicen ser iglesia hay una bancarrota moral. Demasiado pecado en muchas iglesias, hermano. Hemos perdido el temor al Señor. Lo agarramos aquí, lo dejamos allá. Si me siento bien, hago esto. Si no me siento bien, no hago eso. No me importa. No tomamos las cosas en serio. Somos inmaduros, somos irresponsables. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Así dice el Señor en su palabra. Pero al final son unos cuantos los que están llevando las cargas de todos. Pero dice los unos las cargas de los otros. Es decir, todos debemos de ayudarnos el uno con el otro. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero mucha gente quiere que otros le lleven la cruz. Y el Señor dice, tú tienes que aprender a llevar tu propia cruz. Pero no queremos llevar nuestra propia cruz. Y a las primeras de cambio, lo primero que estamos haciendo es reclamar al Señor, condenando al Señor, diciendo, ¿y por qué a mí? Y la pregunta, ¿y por qué no a usted? Y si no le pasa a usted, le va a pasar a alguien más. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que usted tiene de especial que no le puede pasar? Pero no entendemos que esa es la forma como el Señor nos ayuda a crecer. Hay una expresión que me gusta en inglés que sucede más que todo en los tiempos de la adolescencia, cuando físicamente somos adolescentes. Porque la adolescencia es un momento de crecimiento. Y hablan los médicos en la ciencia, growing pains, es decir, dolores de crecimiento. Porque en esos momentos los huesos de los niños se estiran. ¿Se ha fijado cómo? ¿Y qué pasó? Y de repente una semana no lo vio, una semana antes que lo vio lo llevaba aquí y una semana después le llega aquí. Tremenda escalera. ¿Y qué pasó? Se le estiraron los huesos así. Eso causa dolores, dolores de crecimiento. Bueno, en la vida espiritual, para hacernos crecer, para estirarnos el Señor, para hacernos más grandes, nos da dolores de crecimiento también. Ahí es donde entran las pruebas, ahí es donde entran los problemas de la vida, ahí es donde entra llevar a la práctica la fe, lo que nosotros creemos. Amén. Pero esas cosas no están ahí para destruirnos, están ahí para fortalecernos, para hacernos más grandes, para que nosotros podamos ver la vida a través de los ojos de la fe. Alguien puede dar un gloria a Dios. Amén. La humanidad está en estos momentos una bancarrota moral. Bancarrota moral. Imagínense ustedes el presidente actual de los Estados Unidos, moralmente en bancarrota. ¿Saben qué pasó hoy? Hablando del presidente de los Estados Unidos, ¿saben qué pasó hoy? Ustedes saben que desde la Biblia nosotros no podemos dar el visto bueno a la comunidad LGTBIAQ. ¿Recuerdan que hablábamos de eso hace unas semanas atrás? A la comunidad homosexual. Pero desde el Evangelio tampoco estamos aquí para estarlos condenando. Es decir, ellos van a tener que dar su cuenta al Señor. Alguien puede decir gloria a Dios. Pero no estamos aquí para estarlos condenando. Amén. Y saben que el señor Trump ha hecho cosas bien duras en contra de la comunidad homosexual. ¿Cuántos de ustedes creen que Trump es pro homosexual? No, está en contra, totalmente en contra. ¿Con que está en contra de nosotros? Los brown skin, todos nosotros que somos de piel café, está en contra de nosotros, que no le hemos hecho nada. Amén. ¿Y saben qué es lo irónico? Que él está buscando la reelección el próximo año. Y este día una de las más grandes organizaciones de la comunidad homosexual le dio su apoyo a Donald Trump para presidente. ¿Qué fue eso? A saber qué fue eso. Pero eso le habla a usted del tipo de pensamiento que el ser humano tiene. El ser humano es todo atravesado.
Y están atravesados, que dice el profeta Isaías, que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. A lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. El ser humano está atravesado. Eduardo Galeano, y siempre recuerdo el título de ese libro, él decía que el mundo estaba al revés. El mundo estaba al revés. Y el mundo en el cual nosotros vivimos está ciertamente al revés. Pero el problema no es el mundo, porque el problema es la iglesia. La iglesia también está al revés. La iglesia también está fallando en hacer cosas buenas. Y está muchas veces divirtiéndose con las cosas malas. Y eso es un problema, porque aunque nosotros digamos ahora que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, el Señor no cambia. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y su palabra permanece. Hace ratitos les decía que cuánta gente ha odiado, han buscado destruir la palabra del Señor, pero esa gente se destruye y la palabra permanece y va a permanecer hasta que el Señor venga, punto. Amén. De hecho, estos libros en el día del juicio van a ser abiertos y los hombres vamos a ser juzgados por todas las cosas que estaban escritas en estos libros. Pero la pregunta es, ¿qué tanto sabe usted qué es lo que está escrito en esos libros? Porque esos mismos libros en el día del juicio se van a abrir para juzgarle a usted y para juzgarme a mí. De ahí la advertencia, el que no está conmigo desparrama. Amén. Entonces, una de las más grandes razones que el Señor tiene para estar lleno de ira es por el abierto rechazo del ser humano a su palabra, a su espíritu, a sus mandamientos. El rechazo descarado del ser humano a su sacrificio. ¿Se pueden ustedes imaginar ese sacrificio del Señor? El sacrificio de la cruz, el dolor, toda la ultrajada que Él tuvo que sufrir. Esas imágenes católicas que nada tienen que ver con el Señor, lo ponen con ropa al Señor, pero al Señor lo crucificaron desnudo. Desnudo, imagínese usted, y lo exhibieron públicamente. Lo destruyeron, lo mataron, y todo eso Él lo sufrió por causa suya y por causa mía. Ahora, ¿ustedes creen que Él no se va a molestar cuando nosotros pecamos? Aunque pequemos por ignorancia, Él se molesta. Pero ¿y qué tal cuando pecamos deliberadamente, con conciencia? Muchos de nosotros planificamos el pecado. Planificamos el pecado en la hora de la oscuridad porque nadie nos ve. Usted cree que nadie le ve. Ahí está el ojo de Dios viéndole. El Señor inclusive ve su pecado antes que su pecado sea manifiesto. Antes que usted dé a luz su pecado, el Señor ya lo ha visto. Porque dice la palabra que Él conoce el corazón del hombre y no necesita que nadie le diga nada del hombre. Porque Él tiene el poder para ver lo que nosotros cavilamos en nuestro corazón. Él ciertamente está airado, hermanos. Airado por nuestra falta de obediencia, por nuestro desamor, airado porque no prestamos atención a su palabra, airado porque por aquí nos entra y por aquí nos sale, airado porque pensamos que esto es solamente para un ratito. Esto no es para un ratito, esto es para toda la vida. Esto es para toda la vida. Imagínense los nombres que ustedes tienen y el nombre que yo tengo. ¿Desde cuándo tenemos este nombre? ¿Desde cuándo ustedes creen que yo me llamo William Osmar Chamado? Desde que tengo memoria siempre me he llamado así. Desde antes que yo tuviese memoria ya me llamaba así. A mí de niño no me gustaba mi nombre. Y hoy que soy adulto me lo podría cambiar y no me lo cambio porque ese es mi nombre. El Señor quiere que nosotros estemos claros quién nosotros somos. Así como estamos claros con nuestro nombre. ¿Cuál es tu nombre? Usted dice, tal es mi nombre. Usted está clara con su nombre. Pero el Señor quiere que estemos claros con Él. ¿Qué tan cristiano soy? Media tinta, medio tibio, medio aguado, medio duro, medio fuerte. Amén. Hay restaurantes que usted va, ahí le enseñan los cortes de carne en algunos restaurantes, va en el menú. Y le dicen, esto es rare, crudo, ¿verdad? Un poquito crudo, menos crudo, hasta done, well done. Y ahí le van dando todo. Well done, es bien cocido. ¿Qué tan bien cocidos estamos nosotros? ¿O estamos medio crudos? Medio rare, medium rare, dicen.
medium rare, en crudo, medio crudo. ¿En dónde estamos, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Amén. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, me dicen amén cuando estemos ahí. Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Vea lo que dice, lo mismo que leímos en Mateo, verso 23. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge. ¿Qué dice ahí? Desparrama. Vengan a San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Verso 19 en adelante. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Cuando nosotros estamos hablando de Juan el Bautista, estamos hablando del ser humano que en las palabras del Señor Jesucristo, de los nacidos de mujer, no hay uno más grande que Juan. Aparte de él, es decir, después del Señor Jesús, de los nacidos de mujer, el más grande de todos los millones de millones de millones de millones. Y de acuerdo a la tecnología actual se estima que en este planeta, incluyéndonos a nosotros en la actualidad, hemos vivido alrededor de 110,000 millones de seres humanos. Y si ese número fuese correcto, de 110,000 millones de seres humanos, después del Señor Jesucristo, el mayor es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo, yo, el más grande de todos los nacidos de mujer, no soy digno de desatar ni siquiera la correa del zapato de mi Señor. Y si Juan no es digno, ¿a dónde cree que queda usted y yo? Y sin embargo, nosotros nos damos el lujo de despreciarlo. Nos damos el lujo de decirle que no. Nos damos el lujo de decirle, lo voy a pensar. Nos damos el lujo de decir, hay en el verano, hay en el invierno, el otro año. Nos tomamos muchas prerrogativas que a nosotros no nos pertenecen. ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Qué significa eso? Que si hay alguien en la congregación y en el mundo que aún no ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, lo primero que debería de estar haciendo es corriendo y pedir que el nombre del Señor sea invocado sobre su vida. Eso es lo que debería de estar haciendo. Porque la palabra dice, el que no está conmigo desparrama. El que no está conmigo es enemigo mío. No hay término medio. Entonces, Juan dice, yo no soy digno. No soy digno. Ahora, ¿cómo cree usted que el Señor no va a estar enojado con todo el pecado que nos rodea? Por todos lados hay pecado. En la política está lleno de pecado. En la religión está lleno de pecado. En la empresa privada está lleno de pecado. Ayer que estaba en el hospital visitando a nuestro hermanito Oscar, a quien envío un abrazo y muchas bendiciones en el nombre del Señor.
Estábamos platicando un ratito, me preguntaba él algunas cosas sobre los sistemas políticos y los nombres. Imagínense que aquí en los Estados Unidos nosotros vivimos bajo un sistema llamado capitalismo. ¿Han oído eso, verdad? ¿Y qué es el sistema capitalista? El sistema capitalista es sinónimo de recoger capital. Capitalismo viene de capital. Quiere decir la palabra capital. En este caso es dinero. Entonces, los capitalistas son capitalistas porque recogen dinero. Es decir, el amor de ellos se convierte en el dinero. Pero una persona que recoge dinero es una persona egoísta. ¿Qué provoca, qué genera el capitalismo? Genera competencia. Es decir, yo tengo que ser mejor que vos. Por eso es que usted ve en un país capitalista como Estados Unidos o los europeos, la gente solamente en las universidades pasa porque quieren superarse más, porque les piden más, hay una competencia. Hay una competencia al que tiene más títulos, al que tiene más conocimiento, al que gana más dinero, al que esto y lo otro. Entonces, el capitalismo genera egoísmo. Hay otro sistema que se llama socialismo. Ahora mismo aquí en el Congreso de Estados Unidos hay 4 congresistas que les están acusando, Donald Trump las acusa de ser socialistas. ¿Y qué quiere decir esa palabra de socialista? Eso está hablando de un sistema socialista, que quiere decir, socialismo quiere decir socializar los servicios básicos. Es decir que en el capitalismo, si usted quiere ir a la universidad, usted tiene que pagar porque alguien está acumulando el dinero. Usted no puede adquirir una educación si no paga. Usted no puede ir a un hospital si no paga. La salud está privatizada. Eso es el capitalismo. Que el capital está en las manos de entidades privadas o de personas privadas. Y es por eso que usted escucha a gente como Jeff Bezos, el dueño de Amazon. ¿Cuál es la riqueza de él? 333,000 millones de dólares. O alguien como Bill Gates, ¿cuál es la riqueza que tiene? 90,000 millones de dólares. O alguien como Carlos Slim allá en México, ¿cuánto tiene? 80,000 millones de dólares. Son capitalistas. ¿Por qué? Porque el pueblo o la población o nosotros tenemos que pagar por todo porque todo está privatizado. Me enfermé, hay que pagar por eso. Necesito educación, hay que pagar por eso. Cualquier servicio que necesite, hay que pagar. Eso es el capitalismo. Ahora, el sistema socialista dice, ok, vamos a socializarlo todo. Es decir, que la salud debe de ser colectiva, que la educación debe de ser colectiva, el empleo debe de ser colectivo, ¿verdad? Es decir, busca más equidad. Yo no estoy diciendo que en la práctica eso sea así, estoy diciendo lo que eso significa. Y han escuchado ustedes una palabra que se llama comunismo. ¿Qué significa esa palabra? Comunismo significa comunidad. Es decir, los países, que no hay ningún país en el mundo, ni nunca ha existido un país que sea comunista, es mentira. Cuando hablan de China, dice China comunista, China no es comunista, es capitalista. Cuando andan de Cuba comunista, Cuba no es comunista, y lo que ha habido es un empiezo al socialismo, pero el comunismo es más allá todavía del socialismo. Entonces, ¿qué es el comunismo? Es la vida en comunidad. Si nosotros vamos a hablar del verdadero comunismo, fue lo que la iglesia primitiva practicó. La iglesia primitiva fue una iglesia verdaderamente comunista, es decir, que vivió en comunidad. Porque, dice la palabra del Señor, nadie decía ser suyo nada de lo que poseían. Ahí nadie tenía nada, porque todo era de todos. Y por los discípulos, por los apóstoles, se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, ¿por qué le explico eso? Porque si nosotros vamos a ser prácticos, ¿ustedes creen que el sistema capitalista es amigo de Dios? ¿Ustedes creen que los sistemas políticos humanos en esta tierra son amigos de Dios? ¿Ustedes creen que los sistemas religiosos son amigos de Dios? Vea lo que pasa en esas grandes iglesias en donde llenan estadios y son multitudes de gente. ¿Cuántos millones de dólares creen que entran en esas iglesias? Millones de millones. ¿Y quién controla todo ese dinero? ¿Usted cree que lo controla la congregación? No. Lo controlan los pastores capitalistas. ¿Ve usted? ¿Y cree que esos son amigos de Dios? ¿Cree que están haciendo la voluntad del Señor?
No. Ahora, desde la cosa más grande hasta la cosa más pequeña. Por eso es que el reino del cielo lo arrebatan los valientes. ¿Y quiénes son los valientes? Los conocedores. Los que dejaron de ser ignorantes, los que aprendieron, los que se esforzaron por entender. Amén. Eso es lo que el Señor busca. Y busca que nosotros no seamos enemigos de Él. Vengan conmigo a 1 Corintios. Ya vamos a terminar en un ratito. 1 Corintios capítulo 5. Me dicen amén cuando estemos ahí. Estas son las cosas que le causan ira al Señor. 1 Corintios 5:1, ¿estamos ahí? Vea lo que dice en el nombre del Señor Jesucristo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cuan ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No crea que está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. ¿Y por qué cree que esto está ahí escrito en la Biblia? Porque pasa en la iglesia. ¿Cuál es la fornicación? Cuando dos personas que no están casadas tienen relaciones íntimas. Eso es fornicación. Y en este caso era tan grave el caso que el hijo le había quitado la mujer, es decir, la madrastra de él se la había quitado al papá. ¿Y sabe qué decía la congregación? Nada. Nada, la congregación feliz, aquí no está pasando nada. Por eso, ni siquiera los gentiles cometen ese tipo de pecado, dice el apóstol. Y en la iglesia están cometiendo ese tipo de pecado. ¿Cómo es posible? ¿Sabe qué es lo que ofendía en extremo al Señor Jesucristo de los fariseos? La hipocresía de ellos. Porque ellos tenían apariencia de piedad, decían, ensanchan sus flecos. Les gusta que la gente les llame rabí, maestro. Pero por dentro son como tumbas, decía él, están llenas de huesos de muertos. Por dentro están podridos y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que limpiar nuestro corazón. Tenemos que sanar nuestra mente. Tenemos que tener cuidado con lo que dejamos entrar y lo que sale también de nuestros labios. Vea lo que dice el verso 2. Y vosotros estáis envanecidos. Envanecidos quiere decir, a ustedes les importa un pepino lo que está pasando. Están viendo el pecado que está pasando y a ustedes no les importa. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahí mismo en 1 Corintios, en el versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Mire usted, tan grave es esto, tanto ofende al Señor. No os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Es decir, el apóstol le está diciendo, mira, quiero que me entendas lo que te voy a decir. El mundo está llena de gente fornicaria, el mundo está llena de gente ávara, el mundo está lleno de ladrones, el mundo está lleno de idólatras. Entonces, no estoy hablando que no te juntes con los ladrones y los idólatras y los fornicarios del mundo. Más bien, os escribí, verso 11, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Hello. ¿Están aquí conmigo? ¿O ya se me fueron? Vea lo que está diciendo la palabra. Entre nosotros no debe de haber gente que practique la fornicación, el adulterio, la borrachera, la mentira,
la hipocresía. No debe de haber gente entre nosotros corrupta, podrida de mente, de corazón, de espíritu. No debe de haber entre nosotros gente aprovechada, ni gente traidora. Lo están leyendo ahí en la palabra, ¿verdad? Eso no debe de estar en la congregación, no debe de existir en la congregación. Más bien, verso 11, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario. Si usted se da cuenta que un hermano en la congregación está en fornicación, no se junte ya más con ese hermano. Avaro. ¿Quién es una persona avara? Un capitalista. Los capitalistas son ávaros. Los capitalistas son ávaros. Todos lo para adentro. Allá dicen como el asadón, vea. ¿Conoce el asadón, hermano Pozo? Una herramienta que se llama asadón. Tiene una cosa aquí y aquí es así. Y cuando lo mete en la tierra, solo jala para adentro la tierra. Ese es un asadón. Una persona avara es una persona que trabaja como un asadón. Entonces dice la palabra, o avaro, o idólatra, o maldiciente. Maldiciente es malcriado, vulgar. Siempre está usando un vocabulario soez, fuera de lugar. Borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? ¿De qué hemos estado hablando? El que no está conmigo, dice el Señor, ¿es mi qué? Estos son los enemigos del Señor. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Al que le había quitado la mujer a su papá le llamó perverso, le dijo, quítenlo de usted. Pero agregó, no solo el que está en fornicación, en adulterio, agregó más el ladrón, el borracho, el maldiciente, todo eso. Lo que está diciendo es a todos los que practican esas cosas, quítenlo de entre ustedes. Porque el Señor toma las cosas en serio. El Señor toma las cosas en serio. Vengan al Evangelio de Mateo conmigo. Ya estamos por terminar. Capítulo 18. Me dicen amén cuando estemos ahí. Vamos a terminar con este versículo. Mateo 18, verso 6 en adelante. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Mire lo que dice aquí. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Está hablando ahí de la responsabilidad que todos nosotros tenemos de ser testimonios vivos a los demás. Está hablando de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de ser lo que nosotros decimos que somos. Si decimos que somos cristianos, actuemos como cristianos. Si decimos que somos cristianos, hablemos como cristianos. Si decimos que somos cristianos, pensemos como cristianos, sintamos como cristianos, comportémonos como cristianos. De eso es de lo que está hablando el Señor. Porque cuando decimos que somos y no somos, entonces lo que en realidad somos enemigos de Él. Y los enemigos de Él no tienen lugar en el reino de Dios. El hecho que el mundo esté tan lleno de maldad y de mentira y de todas esas cosas feas que está lleno, no implica que nosotros vamos a ir y a obedecer al mundo o a hacer las cosas que hacen el mundo. Seamos ejemplo. El Señor no dijo que nosotros éramos las tinieblas del mundo. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significa esa palabra de luz? Significa conocimiento.
significa sabiduría, significa verdad, significa amor, significa humildad, significa templanza, significa carácter. Eso es lo que nosotros debemos de ser en el mundo, un pueblo carácter, un pueblo discipulado, es decir, un pueblo disciplinado. Eso es lo que tenemos que ser. ¿Y para qué? ¿Para el bien de él? No, es para el bien mío, es para el bien suyo, es para el bien de todos. Porque cuando un pueblo es disciplinado, cuando en un pueblo no hay mentira, cuando en un pueblo no hay egoísmo, cuando en un pueblo no hay fornicación, adulterio, no hay borracheras, no hay ninguna de esas cosas que la Biblia condena, entonces verdaderamente ahí se mueve el Espíritu de Dios. Yo quiero ver que el Espíritu de Dios se mueva entre nosotros. Yo quiero ver que el Espíritu de Dios se manifieste entre nosotros. Pero para eso es importante, como dice Hebreos capítulo 12, que nosotros aprendamos a buscar la santidad, porque sin santidad absolutamente nadie verá al Señor. Pongámonos de pie en el nombre de Jesús.